Un objetivo gran angular suele ser el objeto más deseado por la mayoría de los fotógrafos nocturnos de paisaje, aunque esa focal tan angular y ese diafragma tan abierto suelen tener los problemas de el precio, el peso y el tamaño. Desde Fotografiarte me comentaron que había un objetivo que estaba causando auténtico furor entre los fotógrafos de paisaje, que se había vendido muy bien y que no es otro que el Viltrox 16mm f1.8. Es un objetivo que cumple esas condiciones, es un gran angular, es muy luminoso gracias a ese 1.8 de apertura máxima y que tiene un precio que ronda los 560 euros. Así que, gracias a Fotografiarte, que me lo ha prestado durante unas semanas, he podido probarlo en fotografía nocturna y fotografía diurna de paisaje y en este vídeo te traigo mis impresiones. Y vamos a empezar por las especificaciones de este Viltrox 1.8 de 16mm, un objetivo que, como decía antes, es un objeto muy deseado para los fotógrafos nocturnos de paisaje. Y el primer punto que debo comentar es que este objetivo está por ahora únicamente para montura E de Sony. Como decía, rango focal 16mm, apertura máxima, muy luminoso 1.8, una auténtica joya para fotografía nocturna de paisaje. Tiene una distancia mínima de enfoque de 27 centímetros y un diámetro de filtro, como podéis ver ahí en pantalla, de 77 milímetros. Y el objetivo, bueno, pues no es muy pesado como esos grandes angulares muy luminosos a los que solemos estar acostumbrados y ronda un peso de 550 gramos. No está nada mal, teniendo en cuenta que es un objetivo gran angular y bastante luminoso. El cuerpo del objetivo es metálico, está diseñado para soportar el polvo, trabajar también con salpicaduras de agua en condiciones adversas, como he podido comprobar durante alguna de las salidas, y además tiene un puerto USB-C justo aquí debajo de la bayoneta para instalar futuras actualizaciones. Además tiene un anillo de diafragma para controlarlo directamente en el objetivo o dejarlo en automático y que podamos elegirlo con la cámara directamente como trabajamos habitualmente. Además, y algo ya habitual en este tipo de objetivos que tienen el anillo para seleccionar el diafragma, tiene aquí un interruptor para poder hacer que el movimiento del anillo sea con clics o que sea de forma continua y silenciosa, muy útil para, por ejemplo, cuando trabajamos con vídeo. Además, tiene también dos botones personalizables, FN1 y FN2, que permite un acceso rápido a funciones clave con cámaras Sony. Uno de ellos es para escoger distancias de enfoque que tengamos ya memorizadas, que es similar a la opción que traen otros objetivos, como por ejemplo el Samyang, y esto es súper interesante cuando queremos almacenar determinadas distancias de enfoque, como por ejemplo el enfoque a las estrellas o el enfoque a la distancia hiperfocal para nuestros diafragmas favoritos. Además, tiene también una pantalla LCD a color, que es algo muy interesante para comprobar de forma rápida información como la distancia de enfoque, el botón de función que hemos seleccionado o cuando trabajamos con el anillo de diafragma en manual, seleccionando la apertura directamente en el objetivo, pues ese valor de apertura que hemos seleccionado. Y también cuando trabajamos seleccionando la apertura con el anillo del objetivo, podemos ver la profundidad de campo para ese diafragma y para esa distancia focal que hemos escogido. Cuidado porque los valores que da no coinciden con los obtenidos con otras herramientas como por ejemplo con Photopills. No obstante, los valores que nos salen en el objetivo, en esa pantalla LCD, son más conservadores que los que vamos a obtener con otras herramientas, por lo que no tendremos el problema de que algo se nos queda fuera de profundidad de campo cuando pensemos que sí lo está si miramos esa información que nos proporciona el objetivo. Pero igual sí que pasa lo contrario, que nos hace pensar que algo va a quedar fuera de la profundidad de campo y nos obliga a cerrar el diafragma un poco más o hacer un focus stacking, es decir, a complicarnos la vida cuando realmente no hacía falta. Y antes de seguir avanzando en esta review, te recuerdo que, como decía antes, este objetivo me lo ha prestado Fotografiarte, no tengo ninguna relación con Viltrox, Fotografiarte tampoco me ha obligado a decir nada, así que todo lo que vamos a ver aquí referente a mis opiniones, nitidez, aberración a las estrellas, etc., es mi opinión más sincera y, como digo, no tengo ningún compromiso con nadie.
Y dicho esto, vamos a esa parte que nos interesa siempre, como es la nitidez, cómo se comporta este Viltrox 16 milímetros, tanto a su apertura máxima como pues unos pasos más cerrados, tanto en el centro como en las esquinas. Es algo que seguro que te estás preguntando teniendo en cuenta el precio que tiene y que no es de una de las marcas reconocidas pata negra como puede ser Sony, Canon, Nikon, etc. Así que vamos a empezar con estas fotografías y vamos a ver la nitidez de este objetivo, empezando por la zona central a f1.8. El enfoque que tenemos es el que viene por defecto en Lightroom y he aplicado ya la corrección del perfil que viene ya incorporada en las últimas versiones de Lightroom. Y si hacemos zoom en la zona central, vemos como la nitidez está bastante bien. Quizá le falta un pelín de contraste, pero bueno, se comporta muy bien. Y si seguimos cerrando el diafragma, vamos de nuevo a la parte central por aquí, vemos cómo pues mejora con cada tercio de paso que vamos cerrando. De nuevo hay una leve mejora, llegamos a 2.5 y para mí en 2.8 es donde ya tiene la nitidez suficiente, bastante buena además, y de aquí en adelante hay una mejora pero no es tan sustancial como la que hemos visto hasta ahora. Si seguimos cerrando el diafragma, 3.2, 3.5, 4.0 y vamos por ejemplo a 5.6 o incluso a f8.0, donde digamos que la nitidez es muy buena y es prácticamente igual que la que teníamos ya en f2.8. Por tanto, esa nitidez en el centro óptima la encontramos ya en un diafragma muy bajo como es f2.8 y de hecho vamos a comparar, voy a colocar a la izquierda el diafragma de f8.0, a la derecha el diafragma de 2.8 y vamos a comparar esa zona central para ver que pues efectivamente la nitidez entre uno y otro es prácticamente igual y a f2.8 tenemos ya una nitidez muy buena que luego de ahí en adelante pues prácticamente ya no mejora. Y si la comparamos, pongo a la izquierda el diafragma a 1.8, vemos como decía antes, quizás a la de la izquierda, f1.8, le falta un poco de contraste, no está mal la nitidez, pero mejora muchísimo si cerramos el diafragma a f2.8. Y si vamos a comprobar las esquinas, estamos en el diafragma de 1.8, aquí estamos en el centro para que tengáis en mente cómo se comportaba y nos vamos a la esquina inferior derecha, por ejemplo, y este es el aspecto que tiene, es mucho más blando que en el centro, pero bueno, no está nada mal teniendo en cuenta que estamos viendo la foto al 100%. Si seguimos cerrando el diafragma, llegamos a f2.0, hay una leve mejora. 2.2, nos vamos al centro, sigue mejorando sustancialmente. 2.5, sigue también mejorando. 2.8, vamos a la esquina. Y para mí 2.8 es un diafragma donde también la esquina tiene ya una nitidez bastante óptima. Es verdad que en este caso, si seguimos cerrando y llegamos a 3.2, aquí es donde creo que tiene ya el óptimo de nitidez. Luego de aquí en adelante va mejorando, pero no es una mejora tan sustancial. Aquí es donde tiene, para mí ya digo, esa nitidez óptima en la esquina y en 2.8 tiene también una nitidez bastante buena. Y vamos a comparar la nitidez que tenemos en el centro, ¿vale? Que es esta, con la esquina a f2.8. Se nota un poquito menos nítida, un poquito con falta de contraste, pero no tanto como teníamos en ese diafragma de 1.8. Y vamos a comparar, por ejemplo, cómo se comporta a 1.8, lo voy a colocar en la izquierda, voy a hacer zoom con respecto al diafragma de 2.8 que tenemos a la derecha y vemos como la mejora es bastante evidente. A la izquierda, bueno, pues tiene un comportamiento que no está mal, desde luego no es una nitidez que sea muy buena, sin embargo a f2.8 ya está muy bien. Y nos vamos a otro ejemplo muy cerca de donde hice el anterior y estamos con un diafragma de f1.8. Esta es la nitidez que tenemos en el centro, igual que el anterior, está bastante bien en el centro, y esta es la que tenemos en las esquinas. Un poco más blando que antes, pero bueno, no se comporta nada mal. Y así sería con el objetivo cerrado a f2.8. Mejora sustancial en las esquinas, además con el perfil aplicado en ambos diafragmas, y en el centro, que pasamos de esto a esto otro. También, como pasaba antes, hay una mejora bastante importante en el centro. Ya digo que para mí, en 2.8 donde encontramos la nitidez óptima ya perfecta en el centro,
En las esquinas no tanto, podríamos cerrar un tercio de paso más el diafragma hasta llegar a f3.2, pero bueno, en la esquina 2.8 tampoco está nada mal y mejora bastante, como hemos visto, respecto a 1.8, donde en el centro sí que se comporta bastante bien a nivel de nitidez, y en la esquina, bueno, pues deja un poquito más la nitidez, el contraste algo más blando. Voy a aprovechar también para hacer una comprobación que habitualmente no hago, porque no es algo que me preocupe, pero en este objetivo sí que he visto que es bastante llamativo, y es el viñeteo en las esquinas. Aquí tengo el perfil activado, así estaría sin activar, y voy por ejemplo a un diafragma de 2,8, que estaría aquí, quito esa corrección del perfil y vamos a comparar una fotografía con la otra y vemos cómo en las esquinas se oscurece muchísimo cuando utilizamos ese diafragma tan abierto de f1.8. Es verdad que luego con la corrección del perfil pues se corrige bastante ese viñeteo, pero recuerdo que es una cosa que se hace a nivel digital en el revelado, por lo que la luz que estamos captando en estas esquinas no es tanta como en el centro, hay mucha diferencia, y lo que vamos a hacer es introducir ruido al corregir ese viñeteo en Lightroom. Es algo que me parecía bastante llamativo en este objetivo y que por tanto quería comentar en esta review. Y momento ahora de hablar de ese efecto estrella, efecto Sun Star, que se produce en la luz de las farolas, en un contraluz del sol cuando está cerca de un borde, por ejemplo una montaña o de una roca, y vamos a hacer zoom en esta zona de aquí, en esta fotografía disparada a f1.8, y vemos que se intuye ligeramente, pero aún no es suficiente. Cerramos el diafragma a 2.0, ese efecto va aumentando, cerramos un paso el diafragma para llegar a 2.8, aquí ese efecto ya se intuye bastante, pero yo creo que es a f4.0 donde ya ese efecto se nota muy bien, está muy definido, y además esos rayos que se generan tienen la longitud suficiente para que se noten bastante. Y así sería si seguimos cerrando a 5.6. Y momento ahora de hablar del comportamiento del Viltrox 16mm cuando trabajamos en condiciones de contraluz muy intensas, como por ejemplo disparando directamente hacia el sol. Aquí estamos trabajando con un diafragma de 1.8 y tenemos aquí, esto es una nube, luego en las siguientes fotos veremos cómo se va moviendo, y aquí tenemos ese efecto, esos flares que se producen al trabajar en condiciones extremas de contraluz, que bueno, está bastante bien controlado, la verdad, comparado con otros objetivos, se comporta muy bien. Y si nos vamos a un diafragma más habitual para este tipo de fotografías de 8.0, por ejemplo, vemos aquí esos flares que teníamos antes y que, como decía, está bastante bien controlado. Y vamos a ver cómo se comporta el Viltrox 16mm con las aberraciones ópticas en las estrellas. Tendremos coma, tendremos astigmatismo, que además podría ser quizás algo esperable en un objetivo con este precio, así que vamos a analizar estas fotografías nocturnas hechas a un cielo estrellado, empezando por un diafragma de f1.8 y con 10 segundos de exposición. Nos vamos a la esquina y vemos como aquí efectivamente tenemos un efecto coma, que repito, estamos viendo la foto a un zoom del 100%, ese efecto coma es apreciable, pero obviamente con la visualización habitual de estas fotografías yo creo que eso no va a ser ningún problema. En cualquier caso, si cerramos el diafragma a 2.0 va mejorando, seguimos cerrando un tercio más, 2.2, llegamos a 2.5 donde para mí ya tenemos un efecto que es prácticamente pasa desapercibido, y si seguimos cerrando pues se va reduciendo, pero ya no de una forma tan sustancial, tan evidente como ocurría antes. Para mí 2.5 tenemos ya ese punto donde alcanzamos el valor óptimo, pero vamos, ya digo que a f1.8 sí que aparece, pero no es algo que me preocuparía en absoluto. Y estas fotografías están hechas con 10 segundos, pero si nos vamos a otro tiempo de exposición, como por ejemplo esta de aquí, que tiene un tiempo de 20 segundos, inferior aún al que nos da la regla 500 partido por la focal, que sería 31 segundos si no me equivoco, y hacemos zoom en las esquinas, vemos que tenemos una ligerísima traza y que ese efecto coma ha desaparecido. Así que también podemos jugar con eso, aumentar un poquito el tiempo de exposición ligeramente para tener una traza muy pequeña y quitarnos ese efecto coma. De hecho, como digo, esto está hecho a 20 segundos, y cuando yo trabajo con 16mm y hago una fotografía sin tracker para el cielo, hago una sola exposición, lo que hago es trabajar con tiempos de 30 segundos. A mí esa traza no me suele preocupar nunca, prefiero captar mucha más luz
tener una fotografía de mayor calidad, así que desde luego trabajando a 20 segundos y teniendo esta traza no me preocuparía en absoluto. Y antes de terminar, vamos con las conclusiones de este objetivo, un resumen de lo que hemos ido viendo y también con cositas que no hemos comentado pero que yo creo que son importantes. Y voy a empezar con las contras. Primera pega es que, además yo creo que no es un problema real, sino que es algo más psicológico, y es que al colocar el parasol y cerrarlo, hace clic, pero yo creo que la sujeción no es mecánica como estamos acostumbrados, sino que es magnética, y por tanto, al intentar aflojarlo, no hay ese salto que te esperas, que tienes que hacer más fuerza en un parasol habitual, sino que hay que hacer fuerza, no se va a la ligera, pero un poquito menos que lo normal, y entonces da la sensación a veces de que no está bien colocado el parasol, no está asegurado del todo y que se va a soltar. Pero bueno, yo digo que eso es algo más un problema mental que algo real, así que tampoco es algo que debería preocuparnos. Otro problema con el que me he encontrado, que quizás esto igual no te afecta a ti, es que no es compatible con los anillos giratorios, al menos con el de Ulanzi. El anillo giratorio, ya sabes, es eso que puede sustituir a una placa en L que nos ayuda a cambiar la posición de horizontal a vertical de la cámara en el trípode sin tener que sacarla de la rótula. Además nos permite también conectar diferentes cables como una powerbank, intervalómetro externo sin tener que modificar la posición de la placa en L. También podemos abatir la pantalla sin ningún problema. Bueno, yo estoy acostumbrado ya a esa forma de trabajar, pero me encontré con el problema de que este objetivo no es compatible con ese anillo giratorio, porque este espacio que tenemos aquí con un diámetro inferior es muy pequeño. Eso es verdad que hace que el objetivo sea más compacto, y ya digo que este segmento que tenemos aquí con un diámetro más pequeño pues es más estrecho de lo habitual. Enseguida comienza ya un diámetro superior y eso hace que esto choque con el anillo giratorio de la cámara y que haya tenido que quitarlo del cuerpo de la cámara para este periodo de pruebas. Otra pega es esa nitidez que veíamos en las esquinas, que quizás sea un poco blandita, mucho más desde luego que en el centro, sobre todo trabajando a ese diafragma de apertura máxima de 1.8, que a f2.8 ya está muy bien en la esquina, pero es verdad que a 1.8 pues quizá es un poco más blandito. Va a depender mucho del tipo de fotografía que hagas, porque igual en esas esquinas no hay nada que te moleste porque no lo vais a iluminar, vas a hacer luego un viñeteado en el revelado y por tanto no te afecta. Luego también depende mucho de la exigencia que le pidas tú al objetivo. Ya hemos visto antes que eso eran ejercicios ampliando a un zoom del 100%. Y otro problema es el viñeteo trabajando a esas aperturas tan grandes. Vemos como a f1.8 el viñeteo que tenemos es muy grande. Es verdad que con el perfil lo corregimos bastante, pero eso hace que aparezca ruido en las esquinas y que nos pueda suponer un problema. Y como por eso nos encontramos con una focal y con una apertura máxima que son muy interesantes en fotografía nocturna de paisaje. Yo creo que 16 mm es la focal que más he utilizado y con bastante diferencia, y además ese 1.8 nos va a permitir captar muchísima luz. Y aunque la nitidez que nos encontramos a 1.8 no van a ser excelentes, sobre todo si hablamos de las esquinas, la nitidez que nos encontramos ya cuando vamos cerrando diafragmas y por ejemplo llegamos a 2.0 es ya muy buena, y además es algo habitual que nos vamos a encontrar en este tipo de objetivos que tiene una apertura máxima muy grande como 1.8, que ese no va a ser un diafragma en el que vamos a trabajar con unas condiciones muy buenas de nitidez, de aberraciones ópticas en las estrellas, sino que tenemos que cerrar un tercio de paso, 2/3 de paso para trabajar con una calidad mucho mayor. Con otros objetivos tendremos una nitidez mucho mayor, un punto extra de calidad, pero claro, estamos hablando de objetivos que seguramente serán más grandes y con un precio 3, 4 o 5 veces superior. Y en cualquier caso, la nitidez que tenemos cerrando ya a 2.8 es muy buena. Y luego también como punto a favor está esa pantalla LCD con información de los parámetros de disparo, aunque yo en mi caso particular no la he utilizado durante estas pruebas ni en fotografía diurna ni en fotografía nocturna. Y por último, algo que suele ser bastante preocupante en objetivos de este rango de precios son las aberraciones ópticas en las estrellas. Y hemos visto cómo este objetivo se comporta muy bien, y aunque tiene un poco de coma en las esquinas, a 1.8 es algo que no es nada preocupante y que, al igual que ocurría también con la nitidez, va mejorando según cerramos por tercios de paso el diafragma, y cuando llegamos a 2.0, desde luego 2.5 es algo ya prácticamente inapreciable.
Y hasta aquí esta review del Viltrox 16mm 1.8 y que espero que te haya ayudado a tomar una decisión si estás pensando en comprar este objetivo.